uno de los propósitos de todo verdadero creyente, de todo cristiano, es vivir haciendo lo recto delante de Dios. Vivir haciendo lo recto delante de Dios. Ese debería ser uno de los principales propósitos de cada cristiano. Ahora, hay gente que de plano no le interesa hacer lo recto. Quieren vivir de la manera que les guste. Hay otras personas que quieren hacerlo recto, pero según su propia opinión. En la Biblia, hermanos, encontramos en el libro de los Reyes y las Crónicas a los reyes de Israel y de Judá. Y la Biblia nos narra cómo fueron ellos. Pero hay algo que cuando inicia, ¿verdad? El rey Josafat, el rey David, Jeroboam, y nos da el nombre de quién fue hijo, nos dice algo repetidamente. ¿De quién fue hijo? ¿Dónde reinó? Si en el norte Israel o en el sur Judá. Y hay algo que me llama la atención. Enseguida dice, e hizo lo recto delante de los ojos de Dios. Pero en otras ocasiones, en algún rey dice, e hizo lo malo. ¿Y sabe usted que la mayoría de los reyes hizo lo malo delante de los ojos de Dios? Tristemente. Pocos hicieron lo recto delante de Dios. En segundo libro de Crónicas, capítulo 14, encontramos al rey Asa. El rey Asa reinó en Judá por 41 años. Pero el rey Asa tomó valientemente la responsabilidad de guiar al pueblo de Dios. De que el pueblo de Dios buscara a Dios. Mire el verso 2, ¿están allí? Segundo libro de Crónicas 14. ¿Sí están allí? ¿Qué dice, hermanos, el verso 2? Ahí está. E hizo Asa lo bueno y recto ante los ojos del Señor su Dios. Hermanos, Asa nos ha dejado ejemplo a usted y a mí de cómo vivir haciendo lo recto delante de los ojos de Dios. Así que quiero compartirte cómo hacer lo recto delante de Dios. Yo no sé si usted quiere vivir haciendo lo recto o le dé igual. Pero todo verdadero cristiano buscaría vivir de una manera que Dios diga, Él hace lo recto. Que si usted fuera un rey, hubiese estado en las páginas, ¿verdad?, de la Biblia, o no fuera rey, pero fuera una persona que estuvo escrito aquí en la Biblia, que se hubiera dicho, e hizo lo recto. Que no se diga, hizo lo malo, hizo lo recto. Hermanos, ¿cómo entonces hacer lo recto delante de Dios? Vamos a ver el ejemplo de Asa. Lo primero, hermanos, lo encontramos en el verso 3. En primer lugar, para vivir haciendo lo recto, vamos a ver qué dice aquí, por favor, conmigo. ¿Por qué hizo lo recto? Porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos. Quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera. Así que lo primero, hermanos, que debemos hacer para vivir haciendo lo recto delante de Dios, no se trata de hablar, sino de actuar, hacer. Miren cómo dice, y dijo lo recto delante de los ojos de Dios. No dice así la Biblia. ¿Qué dice? E hizo lo recto, actuar. Hermano, si tú quieres vivir de una manera recta delante de Dios, no se trata de hablar, se trata de actuar. ¿Cuáles fueron las obras de Asa? Ya vimos que lo primero que hizo es quitar la idolatría. Quitar la idolatría. Así que si usted quiere vivir haciendo lo recto, debe de quitar los ídolos de su vida. Mire, el cristiano generalmente le gusta, no a todos, ¿verdad?, pero a algunos les gusta señalar al católico. La idolatría del católico. No, es que los católicos se inclinan ante una imagen y están rozándole ahí, ¿verdad?, sobándole y rezándole ahí a una imagen que ni los ve y no se mueve. Y luego si los llevan a veces cargando, a veces hasta se caen, se quiebran, etcétera, etcétera. Y entonces, muchas veces habla el cristiano, pero no actúa. Y le gusta hablar de la idolatría de otros,
pero no como quien confronta el pecado para arrepentimiento, sino más bien como quien quiere pelear a veces o simplemente sentirse mejor, porque yo estoy en la verdad. Ellos son idólatras. Son idólatras. Pero para hacerlo recto no se trata de hablar. Y quizá haya alguno que tenga ídolos, no de imágenes, no de esculturas, pero quizá haya un ídolo en su corazón. Hermanos, un ídolo no es solamente todo aquello a lo que usted o yo le rendimos culto, sino aquello que amamos por encima, amamos más que a Dios. Y ese ídolo puede ser cualquier cosa. Hay una definición de idolatría o de ídolo que es amor y admiración excesivos que se sienten por una persona o por una cosa. Así que usted puede idolatrar desde su familia, desde su trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando usted ama algo más que a Dios, hay un ídolo en su corazón. Así que un ídolo, hermanos, es lo que tú amas más que a Dios. Y si te das cuenta que hay algo en tu vida que amas más, hace rato, ¿verdad? Estaba comentando la hermana del curso que tenés, pero primero es Dios. Pero hay gente que dice, no, primero es mi carrera, primero es mi trabajo, primero es mis estudios, primero es esto. Entonces, ¿qué está por encima? En otras ocasiones, el trabajo, el estudio, etcétera, etcétera. Personas. No, primero, es que no viene porque mi hijo no sé qué, que porque me llegaron visitas y que porque, etcétera, etcétera. Entonces hay algo que mucha gente pone por delante de Dios y pone excusas. Entonces siempre prefiere otra cosa en lugar que a Dios. Y hay que tener cuidado. Y si usted se da cuenta, estoy convirtiendo de algo bueno, porque no necesariamente es algo malo, de un trabajo, de una familia, de un hijo, de un papá, de una mamá, etcétera, etcétera. Estoy convirtiendo de eso o cualquier cosa que usted me diga, algo bueno, lo estoy convirtiendo en un ídolo. Dese cuenta y hay que quitarlo, si es que quieres hacerlo recto delante de Dios. Verso 4, ayúdenme por favor, que dice, y mandó a Judá, ¿qué cosa? Ahí están, aquí encontramos dos cosas, pero la primera es que ¿qué mandó a Judá? Que buscaran a Dios. Mandó buscar a Dios. Para hacerlo recto, usted y yo debemos buscar a Dios. La gente de Judá se supone que debería de buscar a Dios porque era el pueblo de Dios. El cristiano se supone que debería de buscar a Dios porque es cristiano. Pero ¿qué pasa? En ocasiones no lo estamos buscando. Por eso hay que decirles. Hace un tiempo predicamos, ¿verdad? Todo comienza buscando a Dios. No sé quién se acuerda de esa enseñanza, esa predicación. Todo comienza buscando a Dios. Todo lo que vayas a hacer y todo lo bueno y todos los planes que tengas y que llegues a la meta, todo lo que vayas a hacer, todo comienza buscando a Dios. Cuando tú emprendes algo, haces lo que sea, tus planes de vida y lo que quieras, te quieres casar, quieres hacer no sé, pero lo haces fuera de la voluntad de Dios, híjole. Pero tú cuando lo haces primero buscando a Dios, las cosas van a salir bien. Para buscar a Dios, mucha gente no lo hace porque se necesita tiempo, hay que invertir tiempo. En ocasiones habrá que dejar unas cosas para tener el tiempo de buscar a Dios. A mí me sorprendió, ¿verdad? Que el otro día que me habló la hermana y dice, oye, ¿qué hago, pastor? ¿Ves el curso tal día? Y pues, ¿cómo hacemos? El martes y a las 7. O sea, ¿qué hacemos? Y mire, para buscar a Dios hay que invertir tiempo. Hay que invertir tiempo. Pudo haber dicho, ¿verdad? No, pues es indispensable que yo haga eso y lo siento, pastor, si quieres cerrar un momento, ¿verdad? Entonces, pudo haber dicho la hermana, ¿verdad? No, pues, mire, pastor, ¿cuántas semanas eran? 40 horas, me dijo. ¿Cuántos? ¿2 meses o cuánto me dijo? Un mes. Mire, con que uno deje de asistir, deje de leer, deje de orar, poquito, no mucho. Al rato ya se enfría, al rato ya anda en la carne. Y hasta la cara cambia.
Mire, cuando uno anda en el Señor y anda hasta hermanos, hasta se ve más joven. Hasta se ve, ¿verdad?, más agradable, más feliz, más contento, más contenta. Pero cuando alguien anda mal, hermanos, anda lejos de Dios, se nota. Se le nota en la cara y dan hasta ni ganas de acercarse. ¿Le ha pasado, hermanos? Que ve a alguien y dice, ay, no, me da miedo acercarme a tal, ¿verdad? Y sucede eso, ¿verdad? Entonces, hermanos, para buscar a Dios hay que tener la disposición. Hay que invertir tiempo y hay que tener la disposición. Mira, si no tienes la disposición de buscarlo con todo tu corazón, mejor no lo busques. A Dios se le busca con todas tus fuerzas. Cuando dices, pues a ver qué sale, pues voy a ver. Así no. Dices, voy a buscar a Dios, voy a hacer todo lo que tengo que hacer porque yo quiero encontrarme con Dios. Y mira, si eres cabeza de familia, es tu responsabilidad que tú y los tuyos busquen a Dios. Que tú y los tuyos entiendan y aprendan hábitos de oración, que tengan hasta sus horarios de lectura de la palabra. En ocasiones, ¿verdad? Leen y ya es muy noche, a veces hasta ni entienden porque están bien cansados. Pero a ver, se puede recorrer el horario después de la comida o antes de la comida. Yo cuando empezamos la misión, ¿verdad? Y estábamos llevando el discipulado, yo les decía, ¿qué les parece? Porque estábamos hablando acerca de tener un compromiso con Dios. Tener comunión con Dios. Yo les decía, ¿qué les parece que no comamos ni bebamos nada sin antes haber orado y haber leído? No tienes que leer 10 capítulos, 10 páginas, no. Que hayas leído. Una porción que tú puedas meditar y que ores enseguida también. Entonces varios se vean comprometidos, ¿verdad? Entonces usted puede aplicar eso. Usted mismo, ¿verdad? Disciplinarse. No como porque no he leído. Y me aguanto y está en ayuno, ¿verdad? Entonces, porque si no, hermanos, mire, a veces uno dice, al rato tengo que hacer esto, y luego sigue aquello, y siempre hay algo que hacer, pero si no hay la disposición, no lo vamos a hacer. Vamos a tener la agenda siempre apretada, que no vamos a buscar a Dios. Hermanos, además de que mandó, ¿verdad?, que buscaran a Dios, ¿qué dice también la segunda parte del texto? Y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Mandó poner en práctica la ley. Así que son hechos, no palabras. Hablamos de esto hace algún tiempo, ¿verdad? ¿Quieres vivir bien delante de Dios? No es hablar, es actuar. Y entonces, ¿qué hizo él? Quitó la idolatría. Incitó a todos a buscar a Dios. ¿Y ahora qué está haciendo? Pongan en práctica lo que está escrito, la ley. Para hacerlo recto delante de Dios hay que ser, como lo dijo Santiago, hacedores de la palabra, no tan solamente oidores olvidadizos. De nada sirve que haya un cristiano con mucho conocimiento, pero no pone en práctica la palabra. De nada sirve. Un cristiano puede hablar y sí, muy bien, y donde quiera que ande, ¿verdad? Ay, cómo conoce la Biblia, pero no pone en práctica la palabra. Es olvidadizo. Escucha quizá predicaciones, se pone a estudiar, pero es igual, no hay cambio en él. ¿Y de qué sirve? Sigue siendo igual de lo que usted me diga, rencoroso, chismoso, etcétera, etcétera. Igual. ¿Y de qué le sirve? Hacerlo recto no se trata de cuánto sabes, sino cuánto practicas de la palabra, cuánto llevas a cabo. Y si les preguntamos a cada uno de nosotros cuánto llevan a cabo de la palabra, ¿cuánto lo haríamos? ¿Quieres vivir bien delante de Dios rectamente? Comienza a que todo lo que aprendes, ponlo en práctica. Versos 6, hermanos, y 7. ¿Qué más hizo? Y edificó ciudades fortificadas en Judá, por cuanto había paz en la tierra, y no había guerra contra él en aquellos tiempos. ¿Por qué? Dijo por tanto a Judá, juntos, edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas de muros con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra. Le hemos buscado y Él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron pues y fueron prosperados. ¿Qué hizo, hermanos?
En cuarto lugar, ¿qué hizo? Fortificó las ciudades, las cercó, ¿verdad? Les puso ahí, ¿verdad? Protección. ¿Quieres hacerlo recto delante de Dios? Hay que fortificar nuestro hogar. No se vayan a perder, estamos en el número 1 general, ¿eh? ¿Quieres vivir bien delante de Dios? No se trata de hablar, se trata de actuar. Y ya van 4 cosas que hay que actuar. Quitar la idolatría, ¿sí? ¿Qué más? Buscar a Dios. ¿Qué más? Antes de eso, cumplir, poner en práctica la palabra. Todo lo que sepas hay que cumplirlo, hay que hacerlo. Y cuarto, ahora sí, vamos a esto. Fortificar nuestro hogar. Mire, los ataques del enemigo no descansan. Por eso, una vez eliminada la idolatría y haber buscado a Dios, hay que fortificar a nuestra familia. Hay que cercar, no permitir el acceso de los ataques del enemigo, de aquellas cosas que pueden infiltrarse en tu familia. Y tienes que tener cuidado de no permitir ciertos contenidos en tu hogar. Porque uno mismo le abre la puerta. Uno mismo permite que se vea en la televisión, ya sea en el celular, en la laptop, donde usted me diga, y permite que se vean cosas de inmoralidad, cosas de violencia, consumo de drogas, alcohol, satanismo y ocultismo. Entonces uno permite esto y en lugar de estar cercando, le está abriendo la puerta al enemigo. Ya sea por medio de lo que le dije, televisión, celular, o también por medio de música. A veces la música no sabe uno qué está escuchando los niños, pues quién sabe, pero ahí están escuchando algo de musiquilla. Y no se da cuenta que está escuchando. Y a lo mejor ahí hay un mensaje que no debería estar entrando. Mire, hay edades para que los niños puedan tener teléfono. Yo hasta que, ¿verdad? Me acabo de cumplir 15, dije, apenas se le va a poder entregar un teléfono. ¿No se le ha dado todavía? Se le va a dar. Antes no. ¿Por qué? Porque hay que tener cuidado. Pero es que tienen que estar comunicados. Cómprele uno de esos, de los que venden en los Oxxos, ¿verdad? Que no tiene acceso a internet. ¿Por qué? Porque usted no puede estar 24/7 viendo qué está viendo su hijo o su hija. No se da cuenta. Entonces el niño o la niña puede estar ahí tranquilamente, pero de pronto Satanás es astuto y va a meter algo ahí. Y debe usted de cercar, debe de usted de poner una cerca allí. Si usted no lo hace, hermanos, el enemigo no va a tener piedad de usted y va a decir, ay, ¿qué pasó? Si yo iba a la iglesia y yo hacía, ¿y ahora qué hago? ¿Por qué? Porque quizá en ocasiones no hacemos caso de lo que dice la palabra. ¿Qué dice la palabra? Hay que cercar. Fue inteligente Asa en decir, necesitamos fortificar, esta tierra es nuestra y a esto se tiene que proteger. Proteja a su familia. No lo deje expuesto al mundo, hermanos. Y mire, no solo nuestros hijos, nosotros mismos que estamos viendo. Nosotros mismos tenemos que tener cuidado con lo que estamos permitiendo que entre. Es nuestra responsabilidad. Tienes que cercar, porque de otra manera estás dejando vulnerable a tu familia. Pon atención en esto, hermanos, porque es en esos pequeños detalles que no parecen tan importantes, donde Satanás dice, aquí flaqueó, aquí, este es el tendón de Aquiles, ¿verdad? Que dice, aquí es donde lo voy a agarrar. Y no se dio cuenta uno cómo entró el pecado, cómo entró la destrucción. Hay que cercar, no dejes vulnerable a tu familia. Así que para vivir haciendo lo recto, número 1, ¿verdad? Hay que actuar, no hablar. ¿De qué manera hay que actuar? Quitando los ídolos de nuestra vida. ¿De qué manera hay que actuar? Buscando a Dios, siendo hacedores de la palabra y fortificando, cercando nuestro hogar. Número 2, vamos a ver verso 8. Número 2, verso 8. ¿Están allí? ¿Qué dice? Tuvo también Asa ejército que traía escudos y lanzas. De Judá 300,000 y de Benjamín 280,000 que traían escudos y entesaban arcos, todos hombres diestros. Y salió contra ellos Sera, etíope, con un ejército de ¿cuántos? 1,000,000 de hombres y 300 carros. Y vino hasta Maresa. Entonces salió Asa contra él
y ordenaron la batalla en el valle de Cefata, junto a Maresa. Y miren qué pasó aquí. Y clamó Asa al Señor su Dios y dijo: oh Dios, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Señor, Dios nuestro, porque en ti, ¿qué dice? Nos apoyamos. Y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Señor, tú eres nuestro Dios. No prevalezca contra ti el hombre. ¿Y qué pasó? Y Dios deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. Número 2. Para vivir haciendo lo recto hay que depender de Dios. Hay que depender de Dios. Depender de Dios, hermanos, es un asunto del corazón, es un asunto de fe. Asa tenía un ejército en el cual podía confiar, aunque no era numeroso, y se dio cuenta: estoy siendo rebasado. No puedo poner mis esperanzas en esta gente que yo tengo. Ya vienen 1,000,000 y todavía otros más en carro. Nos van a destruir. ¿Y qué pasó, hermanos? ¿Qué hizo Asa? Pues así, corremos, nos entregamos, peleamos. No. En ti tenemos puesta nuestra confianza. En tu nombre venimos a este ejército. Y Asa no sabía de qué manera iban a ganar, pero confiaban en Dios. No sabía si ellos tenían que pelear. No sabía cómo iba a ser. Pero ni siquiera un solo hombre tuvo que meterse a pelear. Dios mismo dice la palabra que los deshizo. Y tuvieron que salir huyendo. ¿Se da cuenta, hermanos? Ni uno. Quizá tú y yo tenemos algo que nos hace sentir seguros y que pensamos que podemos confiar en ello. Pero nuestra confianza no debe estar en ninguna otra cosa que no sea el Señor. Asa no confiaba en la cantidad de su ejército. Su confianza estaba en Dios y se manifestó al declarar su oración. Oh Señor, en ti confiamos. Para ti no hay diferencia entre ayudar al grande, al pequeño. Es lo mismo para ti, porque tú tienes todo el poder. Así que tenemos nuestra confianza en ti y en tu nombre venimos a pelear. Ahí estaba la confianza de Asa. Y yo te pregunto, ¿tú en qué confías cuando hay situaciones difíciles? ¿En qué confías? Hay quienes se apoyan 100% en su familia, su mamá, su papá, etcétera, sus hermanos. Y ellos son mi salvación. Y no dependen de Dios. Hay quienes dependen o confían en la cantidad de bienes que poseen. Pasó este problema. No te preocupes. Tengo el recurso. Y confían en la cantidad de bienes que poseen. Algunos confían en los médicos si de salud se trata. Mira, yo conozco un buen doctor. Este te va a solucionar. ¿Y dónde está Dios? ¿Sabe que Dios puede sanarle? Y con todo el dinero que se tenga y el mejor doctor que se tenga, si Dios ha determinado que no va a sanar, no va a sanar. Pero mucha gente confía en muchas otras cosas, no en Dios. Asa nos da ejemplo. Está rebasado. ¿Qué hago? Confío en Dios. Cuando Dios ve un corazón lleno de fe, lo respalda. Note, hermanos, cómo fueron librados. ¿Cómo fueron librados? ¿Se convirtieron en Sansón de pronto? ¿Y cada uno de ellos derrotó a 100,000 hasta llegar al 1,000,000? No. ¿Verdad que no, hermanos? Cuando Dios ve un corazón lleno de fe, lo respalda. Y te digo, muy probablemente tú digas, bueno, es que no es fácil confiar en Dios. ¿Por qué? Porque nuestros ojos y nuestra mente nos engañan. Con nuestros ojos vemos una situación cuando nos enfrentamos a ella y es difícil y decimos, ¿cómo voy a confiar en Dios? Pero sí se puede. Asa lo hizo y ellos estaban al punto de la muerte. Nos da ejemplo. Solo aquellos que confían en Dios pueden hacer lo recto delante de Dios. ¿Quieres hacer lo recto? Empieza a confiar en Dios. Créele a su palabra que te dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia.
Isaías 41:10. Así que no tenga miedo, confíe en Dios, créale, Dios es poderoso para poderle llevar de triunfo en triunfo. Asa experimentó el triunfo y pudo hacer lo recto delante de Dios. ¿Por qué? Porque confiaba en Él. Verso 1 del capítulo 15, hermanos. Verso 1 del capítulo 15 al verso 4 dice: vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa, y todo Judá y Benjamín. Dios estará con vosotros si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Muchos días ha estado Israel como sin verdadero Dios, sin sacerdote que enseñara y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron al Señor Dios de Israel y le buscaron, Él fue hallado de ellos. Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, profeta de Dios, y se le acercó al rey Asa y le dijo: ustedes no están teniendo sacerdotes, no están teniendo ley, no ha estado el conocimiento. Número 3, hermanos. Para vivir haciendo lo recto hay que tener un líder espiritual. Hay que tener un líder espiritual. Azarías habló al rey Asa y le dio palabra de Dios. Si ustedes le buscan y se mantienen así, Dios va a estar con ustedes. Pero si ustedes les dejan a Dios, Dios también los va a dejar. Se necesita, hermanos, un líder espiritual que les pueda guiar en el camino recto. Hermanos, ¿cuál es el motivo para tener un líder espiritual? Mire, mucha gente quiere hacer lo recto, pero no saben cómo hacerlo porque no tienen el conocimiento y terminan haciendo destrozos de su vida porque no tenían el conocimiento. Y por eso es necesario tener un líder espiritual. Es por ello que Dios levantó en la antigüedad a profetas, a sacerdotes, a levitas que enseñaran la ley de Dios. Y hoy día ha levantado a pastores y maestros que puedan guiar al pueblo, que les enseñan a distinguir entre lo santo y lo profano, lo bueno y lo malo, lo agradable y desagradable delante de Dios, para que vivan rectamente. Pero sabe, muchas personas hoy día no tienen respeto por los líderes espirituales. Llámese pastores, llámese maestros. ¿En qué sentido no tienen respeto? En el sentido de que prefieren guiar su vida según su propia opinión y no según el consejo del líder espiritual. Yo lo que quiero. No, ¿por qué le va a hacer caso al pastor? Yo es como lo que le digo a mis hijos. Cuando yo les enseño algo y les digo: mira, esto no. Y en ocasiones les doy la explicación por qué. Y así es. Le digo: mira, yo no soy su enemigo. No estoy para que les vaya mal a mis hijos. Digo, si yo les estoy dando el consejo, es para que les vaya bien. Es porque los amo. Porque quiero que crezcan bien. Entonces ya dicen: no, pues sí es cierto. Y lo mismo, hermanos, un pastor en una congregación, cuando se les enseña y cuando se les exhorta, aunque de pronto se sientan confrontados, no es para destruirle ni dañarle. Es para que pueda caminar bien. Y en ocasiones tengo que acercarme a algunos de ustedes y digo: oiga hermana, oiga hermano, esto cómo es así. Y yo necesito la explicación, ¿verdad? Para saber, porque no puedo yo guiar, no puedo yo hablar si yo no tengo el contexto completo. Y entonces no es por chismoso, ¿verdad? Y por eso en ocasiones me acerco y les pregunto: hermano, hermana, esto ¿cómo es? ¿O qué pasa con esto, hermano, hermana? Y ya me dicen: entonces mire, tenga cuidado porque esto y esto, ¿verdad? Y no es porque le quiero quitar su tiempo, porque le quiero fastidiar, no, es porque quiero que camine rectamente. Porque puede haber un piecito donde empieza a caminar mal, y en ese piecito que camina mal se me cae. ¿Se da cuenta, hermano? Quiere caminar bien delante de Dios, necesita líder espiritual. ¿Usted tiene pastor? Hay iglesias donde no tienen pastores, hermano. No hay pastor, ¿verdad? Entonces es terrible. Los pastores estamos con el propósito de que pueda usted vivir haciendo lo recto delante de Dios.
¿Cuál es el resultado de tener un líder espiritual? Verso 5. ¿Cuál es el resultado de tener ese líder espiritual? Escuchen lo que dice el profeta, versos 5 al 7. En aquellos tiempos no hubo paz, ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de las tierras. Y una gente destruía a otra, y una ciudad a otra, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Pero esforzaos vosotros, y no desfallezcan vuestras manos. ¿Qué termina diciendo? Pues hay recompensa para vuestra obra. No desfallezcan, no se cansen, sigan adelante, porque hay, ¿qué cosa? Recompensa. Esas fueron las palabras del profeta. Pero ¿cuál fue el resultado? ¿Cuál fue el impacto? Vean el siguiente versículo. ¿Qué pasó? Cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, ¿qué dice? Número 1, ¿cuál es el resultado? Cobró ánimo. En primer lugar, el primer resultado es que cobró ánimo. Mira, hermano, hermana, cuando uno escucha la palabra de Dios, la palabra de Dios es poderosa. Y yo recuerdo en alguna ocasión haber estado pasando por una situación difícil en lo personal. Y yo no hallaba, ¿verdad? Pues el sosiego, la paz, el consuelo. Y de pronto, escuchando la predicación, estaba escuchando mensajes, y escuché una que no tiene que ver precisamente con lo que a mí me estaba pasando. Dije, este es un tema diferente, pero bueno, lo escuché y seguí escuchando. Y cuando menos pensé, yo estaba escuchando la palabra, y al verme expuesto a la palabra, de pronto me pasó lo que le pasó aquí a Asa. De pronto cobré ánimo, y esa situación que tenía, ese dolor que tenía, de pronto se fumó. Yo dije, ¿cómo fue esto posible? La palabra de Dios. Así que, hermanos, el primer resultado que fue, cobró ánimo. Se animó. Número 2, ¿qué hizo? ¿Qué dice ahí, hermanos? Quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá, de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín. Efraín, el reino del norte, Israel. Siguiente, número 3, ¿qué otro resultado hubo? Reparó el altar de Dios. Reparó el altar de Dios, que estaba delante del pórtico de Dios. Después reunió a todo Judá, Benjamín, y con ellos los forasteros de Efraín, de Manasés y de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él, viendo que el Señor su Dios estaba con él. Se dieron cuenta, ahí está Dios, vámonos para allá. ¿Se da cuenta? Se reunieron pues en Jerusalén en el mes tercero del año 15 del reinado de Asa. Hermanos, ¿qué estaba haciendo aquí? En cuarto lugar, hubo un avivamiento. No solo los que estaban ahí se reunieron, sino de los que estaban en el norte, en Israel, también vinieron. Hubo un avivamiento. Queremos ir porque ahí está Dios. Hubo un avivamiento. Y entonces, ¿qué dice? Que aquel mismo día, ¿qué hicieron? Sacrificaron para Dios del botín que habían traído 700 bueyes y 7,000 ovejas. Entonces, ¿qué más hicieron? En sexto lugar, ¿qué otro resultado hubo? Prometieron solemnemente que buscarían al Señor, el Dios de sus padres. Hicieron un voto. Vamos a buscar a Dios. ¿Resultado de qué? De tener, ¿qué cosa, hermanos? Un líder espiritual. Miren todas las consecuencias que están sucediendo. De todo su corazón, buscarle de todo su corazón, de toda su alma, y que cualquiera, miren, tajantes, radicales, y cualquiera que no buscase a Dios, el Dios de Israel, muriese, grande o pequeño, hombre o mujer. Y juraron a Dios con gran voz y júbilo, al son de trompetas y de bocinas. Todos los de Judá se alegraron en este juramento, porque de todo su corazón lo juraban, y con toda su voluntad lo buscaban, y fue hallado. Y mire qué dice, hermanos, ahora. Y Dios les dio paz por todas partes. ¿Qué más hizo el rey Asa? Aún a Maaca, madre del rey Asa, él mismo
la depuso de su dignidad, porque había hecho una imagen de acera. ¿Era la reina madre? Pues, ¿sabes qué? Ya no. Ya no. Y Asa destruyó la imagen y la desmenuzó y la quemó junto al torrente de Cedrón. Con todo esto, los lugares altos no eran quitados de Israel, aunque el corazón de Asa fue perfecto todos sus días. 9. ¿Qué más hizo? Trajo a la casa de Dios lo que su padre había dedicado y lo que él había consagrado: plata, oro y utensilios. Y no hubo más guerra hasta los 35 años del reinado de Asa. Mire toda la prosperidad que sucedió. ¿Por qué? Porque hubo un líder espiritual que les dio la instrucción y ellos empezaron a reaccionar y tuvieron prosperidad. Tanto así que les fueron prosperados y que hasta 35 años del reinado no hubo guerra. Hubo paz. Vivieron a gusto. Pero ¿qué pasó después, hermanos? Vamos a ver. Pero mire, por eso es importante tener un líder espiritual que le ayude a vivir haciendo lo recto delante de Dios, que le anime a actuar. Ya depende de usted qué hace. Por eso estamos aquí predicando. ¿Qué le acabo de decir? Cerque su familia. Ya depende de usted qué haga. ¿Qué le acabo de decir? Busque a Dios. Ya depende de usted. Quite la idolatría. Ya depende de usted. Número 4. Con este acabamos. Para vivir haciendo lo recto. Escucha esto porque este es importante. Hay que hacer todo lo anterior en todo momento y hasta el final de su vida. Para vivir haciendo lo recto hay que hacer todo lo anterior hasta el último día de su vida. Mucha gente comienza bien. Comienzan buscando a Dios, cambian su vida, están dispuestos a ver qué más, pastor, qué más cambio hago. Y mire, ya quité esto y quiero hacer lo correcto. Comienzan a hablar de Dios, a depender de Dios, a compartir su fe. Se acercan al pastor, quieren aprender más y más. Pero después sutilmente dejan lo anterior. Y digo sutilmente porque quizá no lo dejan de golpe todo, sino dejan de hacer algo. Dejan unas pocas cosas y de pronto de más y más y más. Y viene la decadencia. Y dejan de vivir haciendo lo recto delante de Dios. Mire Crónicas 16, 1 al 3. ¿Qué pasó con Asa? En el año 36 del reinado de Asa, acuérdate que hasta el 35 había paz, todo había estado bien. ¿Pero qué pasó? Eran hechos, no palabras. Vivió bien delante de Dios porque actuaba, no hablaba, actuaba, quitó, hizo, buscó a Dios. Pongan en práctica la palabra, actuaba. Vivía rectamente delante de Dios porque dependía de Dios. Vivía bien delante de Dios porque tuvo un líder espiritual que le supo guiar. Y él hizo caso, y hubo avivamiento, y hubo prosperidad. Pero le faltó lo cuarto: seguir haciendo todo lo anterior el resto de su vida. En el año 36 del reinado de Asa, subió Baasa, rey de Israel, contra Judá, y fortificó a Ramá para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey Asa, rey de Judá. Entonces sacó Asa, escucha esto, sacó Asa la plata y el oro. ¿De dónde? De la casa de Dios y de la casa real. Y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo: hay alianza entre tú y yo, como la hubo entre tu padre y mi padre. Y aquí yo te he enviado plata y oro, para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. Hermanos, ¿qué pasó aquí? Asa buscó al rey de Siria en lugar de Dios. ¿Qué había hecho antes el rey Asa, hermanos? Al principio que estábamos hablando, ¿qué había hecho cuando venían 1,000,000? ¿Qué hizo? ¿Buscó a otro rey? Buscó a Dios. ¿Qué pasó aquí? Dejó de depender de Dios. Pero lo hizo bien por muchos años. ¿Qué habría hecho el rey Asa hace 30 años? Habría buscado a Dios y Dios le hubiera liberado. Mire, quizá le hubiera dicho: Dios, ve con el rey de Siria. Quizá lo hubiera hecho de otra manera, como en el ayer, sin perder ni un pelito ni nada, sino una arruguita. Dios lo hacía todo.
Dios pudo haberse valido por el medio que hubiese sido, pero lo importante es que Asa no buscó a Dios, se le olvidó buscar a Dios. Ahora, no era la voluntad de Dios que Asa buscara al rey de Siria, y ahorita adelante vamos a ver por qué. No era la voluntad de Dios, y aún así lo hizo. Pero note, hermanos, el verso 2, ¿qué dice, hermanos? ¿Cómo logró convencer al rey de Siria? ¿Qué dice, por favor? ¿Están allí? Capítulo 16, verso 2. ¿Qué dice? Entonces sacó a Asa la plata y el oro y los tesoros de la casa de Dios y de la casa real. Nuevamente, hasta allí, hermanos. Vamos a leer nuevamente hasta allí, juntos. Entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Dios y de la casa real. Ahí está. ¿Qué hizo para convencer al rey de Siria? Despojó a la casa de Dios. Lo que era dispuesto para Dios, lo que era dispuesto para su casa, de ahí sacó para llevarlo a otro lugar donde pensó que le iban a resolver su problema. ¿Qué? ¿Dios iba a quedar dormido? Dios, ay, ya molesté mucho a Dios, ya me ayudó por 35 años, yo creo que ya va siendo hora de que me las vea por mí mismo. No sé qué pensó. Hermanos, Dios no dice, ya me cansé de ti, ya no me estás pidiendo. No, Dios quiere que dependas de Él toda tu vida. Desde el más pequeño, no sé quién sea, desde el más pequeño hasta el mayor, toda tu vida depende de Dios. A Asa, no sé por qué razón, se le olvidó. Tenga cuidado de no quitar nada de lo dedicado para Dios. No solo porque sea dedicado, porque sea necesario, sino porque al hacerlo estás poniendo tu confianza en otra cosa o en otra persona. Mire, versos 5 y 6, ¿qué dice? Aparentemente le salió bien. Estaba muy a gusto, se fue a dormir a su cama en la noche tranquilamente. ¿Por qué? Porque lo resolví sin molestar a Dios. Mire, oyendo esto Asa cesó de edificar y abandonó su obra. Entonces el rey Asa tomó a todo Judá y se llevaron de Ramá la piedra y la madera con que Asa edificaba, y con ella se edificó a Geba y a Mizpa. Dijo, se solucionó. Fui a hacer alianza con Siria, rompió el pacto con ellos, con Baasa. Se dio cuenta Baasa, adiós amigo, gané. Y ahora lo que usaron de material, yo lo voy a usar para yo también aprovecharlo. Ahí que me dejó todo este material, yo lo uso para mí. Mira qué bendición de parte de Dios. Todavía hay gente que actúa así, hermanos. Hace mal las cosas y todavía piensa que Dios lo está bendiciendo. Terrible, terrible, hermanos. Y así estaba este muchacho. No se había dado cuenta, pero hay consecuencias de sus actos. Mira el siguiente versículo. En aquel tiempo, verso 7, en aquel tiempo vino el vidente Hanani a Asa, rey de Judá, y le dijo, lean conmigo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en el Señor tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Hermano, por eso le digo que no era la voluntad de Dios que fuera con el rey de Siria. Si hubiera sido la voluntad de Dios, no hubiese dicho esto. Pero hizo todo lo contrario. Seguimos. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo, con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, porque te apoyaste en Dios, Él los entregó en tus manos. Porque los ojos de Dios contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Y mire qué le dice: locamente has hecho esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Terrible, hermanos, las consecuencias de sus actos.
por dejar de depender de... Lo hice bien todo el tiempo, sí, pero era hacerlo hasta el día último de tu vida. Lo dejaste. Es hora de ponerme a cargar. Asa dejó de depender de Dios. ¿Qué hemos dejado nosotros? ¿De cumplir la palabra? ¿De buscar a Dios? ¿De quitarle la idolatría? ¿De fortificar nuestro hogar? ¿O como Asa de depender de Dios? ¿Qué dice después, hermanos? Locamente has hecho esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Y miren cómo reaccionó Asa. Ay, perdón. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué hizo? Mire usted. Entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó a la cárcel, porque se encolerizó grandemente a causa de eso. Me echó la maldición. No, ahorita vas a ver. Y mire todavía cómo más reaccionó. Y oprimió Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. Cuando no se depende de Dios, no se busca la guía espiritual, se actúa locamente. Locamente. Viene la decadencia, se pierde la paz, empezó la guerra. Verso 11. Mas he aquí los hechos de Asa, primeros y postreros, están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad, ¿qué pasó? No buscó a Dios, sino a los médicos. Y durmió Asa con sus padres y murió en el año 41 de su reinado. Y lo sepultaron en los sepulcros que él había hecho para sí en la ciudad de David. Y lo pusieron en un ataúd, el cual llenaron de perfumes y diversas especies aromáticas preparadas por expertos perfumistas, e hicieron un gran fuego en su honor. Hermanos, terriblemente, Asa dejó de hacer lo recto. Asa dejó de hacer lo recto. Dejó de buscar a Dios. Él mismo había mandado: busquen a Dios. Al final se quedó en palabras y no hechos. Dejó de depender de Dios. No tomó en cuenta a ningún líder espiritual. Tuvo que ir a Anani a decirle lo que había hecho, y en lugar de cobrar ánimo como antes y reaccionar, porque la palabra ahora era de exhortación, pues ahora no me emociono, ahora me enojo. En lugar de respetar y seguir el consejo del líder espiritual, lo encarceló. Terrible, hermanos. Lo encarceló. Y podríamos hasta hacer una enseñanza de eso, hermanos. ¿Por qué? Si yo estoy predicando y esto me van a encarcelar. ¿Por qué me va a ir mal? Porque tú tienes un propósito que hacer y lo tienes que cumplir. Más importante el propósito de parte de Dios, lo que tú tienes que hacer, que lo que tú piensas que tiene que ser tu vida. Pero no. Queremos ser nuestros propios dioses. Yo quiero que mi vida sea así, 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 así. Y si no es, me enojo contra Dios. Y Dios está mal. Entonces nos pensamos dioses superiores a Dios. Le vamos a dar órdenes a Dios, hermanos. Es como si nuestro hijo de pronto nos dice cómo debe ser nuestra casa. Usted diría: sí, hijo, tú mandas. O hija, tú mandas. ¿Usted permitiría eso? Es una locura. Pero sí lo queremos hacer con Dios. ¿Cómo terminó Asa? Verso 12. En el año, con eso terminamos, en el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies. Y en su enfermedad no buscó a Dios, sino a los médicos. Terminó su camino. ¿Cómo terminó? Sin buscar a Dios. Número 4. Para hacer lo recto delante de Dios tienes que hacer todo lo demás, hasta el último día de tu vida. Actuar, no hablar. Depender de Dios. Y tener un líder espiritual que te guíe qué es lo correcto y qué es lo falso, qué es lo que está mal. Y no enojarte, porque Asa se enojó y hasta lo encarceló.
me va a usted a encarcelar a mí, ¿verdad? O mandar a golpear o algo. Lo bueno que ya no, nada más se enojan y o no le hablan a uno o algo. Pero imagínense aquí qué terrible que hasta lo encarcelaron por hablarles la verdad. Recuerde, uno no está para destruirlo, sino para que camine bien. Concluyo diciéndole que Asa comenzó bien, nos dio ejemplo, lo hizo por muchos años. Note esto, hermano, hermana. Lo hizo por muchos años, pero terminó mal. Así hay mucha gente. Empiezan bien y duran años, pero al final algo pasó y terminan mal. El apóstol Pablo escribió a los Gálatas en el capítulo 5 y verso 7: vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Corrían bien. Estaban haciendo las cosas bien. ¿Y qué pasó? ¿Quién les estorbó? Hacerlo recto no es solo cómo comienzas, es mantenerse hasta el final de tu camino. Y te pregunto, ¿has dejado de hacerlo recto? Y tú digas, no, algunas cosas bien. Así que quizá haces unas cosas bien, pero no todo. Has dejado de hacer algo, quizá se ha ido tu primer amor, quizá te cansaste de hacerlo recto, quizá no fue eso, sino que simplemente tuviste otras ocupaciones y dejaste de buscar a Dios. Tengamos cuidado. A lo mejor al principio cercamos, pero ahora ya permitimos todo en nuestra casa. Al principio hacíamos, deshacíamos, queríamos, ¿verdad?, ser un ejemplo, o no un ejemplo, pero vivir para Dios y hacer todo para Dios. Y después se fue apagando. Dejamos de hacer unas cosas. Y nos sentimos bien todavía, porque hay unas cosas que todavía que sí que hago. Todavía me congrego. Estoy congregándome, estoy orando, estoy leyendo, estoy ofrendando, estoy haciendo esto. Estoy bien. Pero ten cuidado si has dejado de hacer algo. Asa dejó de hacer unas cosas. Dejó de depender de Dios. Y dejó de respetar y ser guiado por líder. Locamente has actuado. Y vino la decadencia. Vino la guerra. Vinieron los problemas. Se enfermó y en lugar de arrepentirse, de cambiar, peor todavía, terminó dependiendo del hombre, de los médicos. Hazlo recto, hermano, hermana. Hazlo recto delante de Dios. ¿Cómo? Practicando la palabra, que no se nos olvide. Practicando la palabra, dependiendo de Dios, siguiendo el consejo del líder espiritual. Y cuarto, y muy importante, no se te olvide, hacer todo lo anterior hasta el último día de tu vida. Porque de nada habrá servido todo tu esfuerzo si al final terminaste alejado de Dios, dependiendo, confiando en el hombre y no en Dios. Así que, hermano, hermana, que nuestras páginas digan, ¿verdad? Rafael, y el nombre de cada uno de ustedes, hizo lo recto delante de los ojos de Dios. Que así dijera, hermanos. No sé si ese es su anhelo, pero que así dijera. Sí, yo no sé si de verdad este es su anhelo o no es su anhelo, hermanos. Pero si eres cristiano, yo creo que es tu anhelo. Quiero vivir haciendo lo recto delante de Dios.